Hola a todas, bienvenidas a Es Reali, donde hablamos de cosas reales y de ese Dios real que quiere ayudarnos en cada una de ellas. Soy Vicky Gómez y le agradezco mucho que esté aquí con nosotras el día de hoy. Ojalá que lo que escuche le sea de bendición. En este mes, en donde en varios países de Latinoamérica se festeja la libertad, nuestros países están llenos de banderas y adornos tricolores, la música y por supuesto la comida, los tamales aquí en México, chalupas, tostadas, pozole, en otros lugares las arepas, las pupusas. No deja de sonar en todos lados la música. Los trajes de charro y china poblana son los más solicitados aquí en México para que nuestros hijos e hijas vayan con gusto a dar el grito. ¿Pero qué festejamos? En México, en un pueblito llamado Dolores, se inició lo que se llamó la cuna de la independencia. Es ahí donde, debido a injusticias de la conquista española, empezó a fraguarse el inicio de la independencia. Teníamos nuevos reyes, nuevo idioma, nuevas costumbres y un nuevo Dios que en México no se conocía. Y todo esto se había apoderado de nuestro país y de nuestra gente. En esa noche o madrugada estaban todos deseosos de romper esas cadenas de esclavitud que nos habían puesto desde hace 300 años. ¿Y qué es la esclavitud? ¿Qué era ser un esclavo? ¿Dónde comenzó todo esto? Se dice que inició en Mesopotamia, lo que ahora es Irak, en Ur y Babilonia. Y hacían trabajos agrícolas, domésticos, ayudaban en la construcción, sin ninguna clase de privilegio ni ninguna ley que los pudiera proteger en caso de abuso. Eran muchas veces prisioneros de guerra, deudores o personas que ya habían nacido en esclavitud. Incluso podían ser heredados también de persona a persona. Por ejemplo, en Egipto y Grecia eran parte central de la economía y la vida cotidiana en muchas ciudades griegas. En Roma, por ejemplo, el Imperio Romano tuvo una de las formas más desarrolladas y extensas de la esclavitud en la historia antigua. Era muy estructurada y en algunos casos obtener su libertad era todo una hazaña. Muchas veces ahorraban toda su vida para poder comprar su libertad, o si alguna persona la daba por alguna situación muy, muy especial. Ese fue el caso de Onésimo en Filemón 10:21. Onésimo era esclavo de Filemón y era algo común y permitido. En ese tiempo era la dominación romana y era algo completamente bien visto, permitido y regulado también. Entonces vemos la historia de él, de cuando Pablo va y le dice que quizá por eso Onésimo había huido de Filemón para que él pudiera creer y convertirse. Y le escribió esta carta a Filemón y le dijo que por favor lo recibiera bien, porque ahora era cristiano también, y que si tenía algo, que si le debía, que lo pusiera a su cuenta. Sin embargo, en 1 Corintios 7:21 dice: fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. El cristianismo en ese tiempo vino a revolucionar completamente la forma de vida de ese tiempo. En Gálatas 3:28 nos dice:
Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Cuando un esclavo iba a tratar de liberarse por medio de un pago o porque su señor lo liberaba, era un acto extraordinario. La mayoría de las personas nacían esclavas y morían esclavas. Pablo hace entonces una comparación aquí en el libro de Romanos, en donde nos dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos a Padre. Él está haciendo una comparación con la forma de vida en que que llevaban los esclavos, con la esclavitud que en otro tiempo tenían las personas. Lo que quiere decir Pablo es que la gente conocía bien lo que era una vida de esclavitud, y él les estaba comparando la vida de esclavitud antes de haber conocido a Cristo. Los judíos estaban atados a reglas y a ritos, y eso es lo que vino a cambiar Jesús cuando les hablaba de que ya no estaban bajo el ayo. Un ayo era un tutor, el cual enseñaba algunas cosas académicas, modales y varias cosas. Eso es lo que dice aquí en Gálatas 3:24, dice aquí, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Entonces era una especie de cómo se deberían de comportar, pero lo llevaron más allá de reglas y era más importante la regla que el amor a Dios. Entonces Cristo vino a adoptarnos y a quitar esa esclavitud de la ley, y que ahora ya decía que éramos ahora hijos, dice en Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Y continúa diciendo en el versículo 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Y a eso es lo que se refiere Pablo aquí en Romanos, en donde dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, porque mucha gente que ya había conocido a Cristo, que ya le habían hablado de la salvación en Cristo y que solamente era por fe y no por obras, ellos querían regresar a hacer otra vez las obras para poderse ganar un lugar en el cielo, la salvación. Eso es lo que mucha gente estaba haciendo, porque era una costumbre que tenían desde sus padres y desde sus ancestros, y es algo que no podían dejar de hacer, y es algo que muchas veces nosotros hacemos también. Queremos hacer algo para podernos ganar la salvación, para podernos ganar el perdón, y eso es lo que dice aquí Pablo. Dice, ¿por qué quieren regresar a la esclavitud? Trayéndoles a la mente lo que en ese tiempo también era un esclavo. Era alguien que no era libre de vivir su vida, que podía ser golpeado, podía ser explotado y podía ser vendido y aún podía ser heredado. Es por eso que aquí Pablo en Gálatas les está explicando que solamente es por la fe en Cristo, que se olviden de la esclavitud. Y aquí dice en Gálatas 5:1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Entonces Él les está tratando de dar a entender, ¿quieren volver a estar esclavizados en la ley o quieren estar libres en Cristo? Y les dice aquí en Gálatas 4:9, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos,
a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Qué es lo que nos esclaviza? ¿El trabajo? ¿Alguna relación? ¿Pensamientos que no nos dejan estar en paz? ¿La comida? ¿Las redes sociales? ¿El dinero? ¿Quizá el alcohol? ¿El chisme? ¿Los celos? ¿La envidia? Son solo algunas de las cosas que dice aquí en Efesios 5:19, en donde dice: y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuántas de ellas nos esclavizan? En Juan 8:34 dice: Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y continúa en el versículo 36 diciendo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. A la libertad que se refiere aquí en este versículo, Jesús dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esta libertad que Jesús ofrece no es simplemente una liberación física o política, sino una libertad espiritual profunda. A través del sacrificio que Él hizo en la cruz, su resurrección, Jesús nos libera del poder del pecado que nos esclaviza y nos separa de Dios. ¿Cómo nos puede liberar el Hijo? Primero, por el perdón de los pecados. Jesús, como el Hijo de Dios, vino para pagar el precio de nuestros pecados. Al creer en Él y al aceptar su sacrificio, somos liberados de la culpa y de la condenación que el pecado trae, como dice en Romanos 8:1 y 2, que dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. También nos da una nueva vida. Al ser liberados por Cristo, vivimos una nueva identidad en Él. Por eso dice: somos adoptados, tenemos una nueva identidad en Él. Ya no estamos atados a nuestra naturaleza pecaminosa. Sí, vamos a seguir pecando porque no vamos a ser perfectos, pero somos transformados si nos dejamos transformar por medio del Espíritu Santo, y también si se lo pedimos y si estamos dispuestos, esa es la palabra, si estamos dispuestos a ser transformados con la capacidad de vivir conforme a la voluntad de Dios, como dice en 2 de Corintios 5:17, que dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Y esto también, aquí nos está diciendo que para Él todo, ya las cosas viejas pasaron. Ahora de nuestra parte está el soltar lo que nosotros hayamos hecho y perdonarnos nosotros, porque dice que Dios ya nos perdonó, pero muchas veces nosotros mismos somos los que no nos perdonamos y no dejamos y no soltamos lo que hayamos hecho. Nosotros somos los que nos estamos impidiendo el soltar el pecado que Dios, que ya nos perdonó, pero que nosotros no nos hemos perdonado. También hay una verdadera libertad espiritual. La libertad que Cristo ofrece no es solo de las ataduras del pecado, sino también del temor, de la muerte y de las mentiras del enemigo. Y eso las mentiras se inician en nuestra mente. Muchas veces nosotros creemos
todo lo que viene a nuestra mente, todo lo que quizá hayamos escuchado, leído, visto, y todo lo que a veces nuestra mente misma nos dice, y muchas veces es en contra de lo que dice en la palabra de Dios, porque Él dice, yo estaré contigo, por ejemplo, hasta el fin del mundo, y nosotros nos sentimos solos. Entonces digo, si me siento solo, no estoy haciendo caso a lo que dice en la Biblia, que dice que Él va a estar conmigo. Entonces muchas veces, no, yo estoy solo y sí, nadie me quiere y yo siempre he estado solo y nadie me ayuda. Entonces esas son las mentiras que nosotros mismos también nos estamos creyendo y creando. Hay una verdadera, esa es la verdadera libertad, cuando estamos sin ese temor, estamos libres de la muerte y libres de las mentiras del enemigo. Esta libertad nos permite vivir en paz con Dios y en una relación genuina con Él. Estamos en paz con Dios y en una relación genuina también. Jesús nos da la verdadera libertad al reconciliarnos con Dios y permitiéndonos vivir conforme a su verdad. Entonces, ¿qué es lo que nos ata para querer volver a la esclavitud? Dice que nos ha dado un espíritu de adopción. Y en Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y ahí mismo nos hace una promesa que nos dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Y en el 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y la promesa que nos da es que dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así es que si ya somos libres, ¿por qué nos queremos volver a esclavizar? Que el Señor nos ayude a darnos cuenta de esto y de que nos ayude a que tengamos la certeza de que ya somos libres en Cristo. Muchas gracias por haber estado con nosotras el día de hoy. Espero que el Señor le bendiga grandemente y nos escuchamos en la próxima. Bye bye.